En este entrenamiento te voy a enseñar cómo recuperar un lienzo. ¿Para qué queremos recuperar un lienzo? Para volverlo a pintar, para volverlo a construir en una obra nueva. Puede ser cualquier lienzo o borrador que esté en buen estado, o sea que el lienzo esté en buen estado, que no esté roto, nada de eso, simplemente que tenga una pintura que no quieres o que es una pintura vieja o que lo vienes utilizando como borrador y decides recuperarlo para pintarle una obra o para usarlo nuevamente como borrador. Entonces vamos a ver cómo hacer este tratamiento para dejarlo nuevo. Los materiales que vamos a utilizar son pincel, un pincel grande, viejito puede ser. Vamos a utilizar lijas. Yo ahí tengo una lija del 150, de grano 150, que es la más gruesita que utilizo. Y después tengo la lija negra, que es la de grano 280. Ambas las tengo envueltas en un taquito de madera plano para que el lijado sea bien plano y parejo. Podés hacerlo en un taquito de madera, que lo podés conseguir en una carpintería, o lo podés hacer en cualquier superficie plana. Podés envolver la lija en una cajita de madera o en cualquier elemento plano que tengas en tu casa. Vamos a utilizar un trapo medianamente húmedo, o sea, vamos a humedecer un poco el trapo, lo vamos a estrujir bien para que quede apenas húmedo, o sea que no desprenda agua. Y vamos a utilizar yeso acrílico, el mismo que se utiliza para la imprimación. En el caso, en este caso que te voy a dar en la práctica, te lo voy a mostrar no con yeso acrílico, sino que te lo voy a enseñar con base acrílica. Muchas personas realizan la imprimación o el tratamiento de recuperación del lienzo con base acrílica, pero yo te recomiendo que es mejor el yeso porque cubre mucho más. El yeso acrílico en menos manos te cubre más y el tratamiento de protección y de preparado para después aplicar la pintura es mucho mejor por el lado del yeso. Así que te recomiendo el yeso acrílico, pero en este caso te lo voy a mostrar con la base acrílica para que veas cómo queda y saques tus propias conclusiones. Vamos a empezar con el proceso de recuperación del lienzo. Puede ser un lienzo en el que haya tenido una obra pintada o puede ser un borrador, como es este caso, que lo he utilizado para hacer pruebas antes de realizar alguna obra o lo he utilizado también para enseñar en algunos videos de otros entrenamientos. Lo que vamos a hacer es pasar la lija primero para dejar la superficie preparada para luego pasarle nuevamente la imprimación. La primera lija que vamos a pasar es una lija medianamente gruesa, que es de un grano 150. ¿Ves? Este es el taquito que yo he preparado. Lo he hecho sobre un taquito de madera para que el lijado sea plano. Y luego vamos a utilizar una lija un poco más fina, que es de grano 280, para ya dejar la superficie un poco más pulida, o sea, bastante lisa. Y este es el taquito que yo he construido para el lijado. La idea es que lo hagamos sin ejercer presión, para no arruinar el lienzo, la tela del lienzo, para no llegar a los hilos del lienzo. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar la lija más gruesa, la del grano 150, la vamos a pasar siempre de forma circular, no vamos a hacer ni líneas rectas, ni quiebres, ni tampoco vamos a ejercer presión sobre el lienzo para no arruinarlo. Sabemos que esta lija es la más gruesita que estamos utilizando y si ejercemos presión lo que va a hacer es gastar la pintura hasta llegar a la tela y la va a terminar cortando o arruinando. Así que vamos a empezar
a lijar de forma circular toda la superficie. La idea es sacar toda esa pintura vieja que está a punto de desprenderse, sacar toda la mugre y dejarla preparada para que la nueva imprimación se adhiera al lienzo. Vamos a ir lijando y vamos a ir tocando a ver qué tan suave está, qué tan bien va quedando. Simplemente con el tacto de la mano vamos a ir regulando cuando la superficie está lista. Bien, ya vemos que está quedando bien pareja, bien suave. Sacamos todas esas texturas que ha generado la pintura anterior. Aquí el punto no es quitar la pintura, no es borrar la pintura anterior, sino quitar todas esas texturas y esas impurezas que fueron quedando. Luego, con un trapo húmedo, vamos a quitar todo el polvillo que generó la lija. Vas a ver que el polvillo va quedando en el trapo. Entonces lo vamos a dar vuelta y vamos a seguir pasándolo un poco más para quitar bien todo el polvillo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar una lija, un grano más fino, esta es la lija del grano 280, para ya ir puliendo, ya para dejarla lista para realizar la imprimación, para que no quede porosa, para que no quede áspera ni rústica, para que luego de la imprimación no se refleje todas esas imperfecciones. Así que, al igual que con la otra lija, vamos a buscar siempre hacerlo en círculo, en óvalo. Es simplemente una lijadita suave como para darle una terminación. No hay que ejercer presión, simplemente con el peso de la mano ya es suficiente. Podés ir tocando, que te vas a dar cuenta que la superficie cada vez queda más pulida. Ya pasar una lija más fina que esta no sería necesario, porque luego de la imprimación ya hay algunas asperezas que vuelven, entonces más fino que esto ya no sería necesario. Yo como muy fino utilizo esta, que es de grano 280, y como muy grueso utilizo la anterior, que es de grano 150.
Vamos a pasar nuevamente el trapo para sacar todo el polvillo que ha generado esta última lijada y para ya dejar la superficie lista para luego aplicar el proceso de imprimación nuevamente. Vamos a controlar que el trapo que en el trapo no vaya quedando polvillo. Lo vamos a ir dando vuelta al trapo hasta que vemos que lo pasamos y no se adhiere el polvillo. Ahí ya quiere decir que no hay más nada por sacar. Ahí lo doy vuelta nuevamente y le voy a dar una pasadita más para asegurarme de que quede bien limpio. El trapo no debe desprender agua, tiene que estar levemente húmedo. Bueno, veamos los materiales que vamos a utilizar para realizar la imprimación. Aquí tengo base acrílica, tengo un recipiente donde voy a introducir la base acrílica, una espátula para introducir el recipiente y un pincel con la cual lo voy a pasar por el lienzo. En este caso voy a utilizar la base acrílica para que veas cuál es la diferencia con el yeso acrílico. Vas a ver que va a cubrir muy poco la base acrílica, va a requerir de varias manos para terminar de cubrir toda la pintura que tenía el lienzo antiguamente. Pero bueno, lo vamos a poner en práctica para que veas y puedas sacar tus propias conclusiones. Como te decía antes, el yeso acrílico cubre mucho más en menos manos y aparte tiene una mejor calidad de preparación. O sea, utilizando el yeso acrílico vamos a tener un lienzo que va a estar mucho más protegido ante agentes externos y además nos va a quedar mucho mejor al momento de deslizar el pincel con pintura. Se va a sentir mucho mejor con el yeso acrílico. Bueno, vamos a dar la primera mano de la imprimación con base acrílica. Está levemente diluida con agua. Ya podemos notar lo traslúcido que se hace con base acrílico. Y le vamos a pasar en todo el lienzo. Por lo general, yo siempre tiendo a dar manos horizontales y verticales, como en una primera mano le doy todo vertical y horizontal, se le doy ambas direcciones en la primera mano para que penetre bien, para que cubra bien, y luego en la segunda o tercera mano, la que consideres la última mano, la doy de forma horizontal porque me gusta cómo queda el tendido horizontal para luego pintar. Es como mucho más cómodo pintar sobre una superficie que ha sido preparada de forma horizontal que de forma vertical. Así que siempre la última mano la doy de forma horizontal.
Le damos una repasada, donde vemos que le falta un poco, o donde vemos que hayan quedado bordes muy pronunciados. Como vemos, la base acrílica cubre muy poco con respecto al yeso acrílico. No digo que no sirva, por supuesto que sirve, pero bueno, nos da un poco más de trabajo porque vamos a tener que dar varias manos más. Luego de esta mano lo voy a dejar secar. Calculo que en media hora o en una hora, dependiendo de cómo están las condiciones climáticas, se va a secar. Ahora está haciendo bastante calor, así que en media hora o en una hora, como es acrílico, va a secar. Bueno, una vez seca la primera mano, vamos a comenzar por la segunda. Esta la estoy dando un poco más espesa que la primera. Ya estamos cubriendo mucho más. Esta mano la vamos a considerar como si fuese la última mano. Y le voy a dar toda una terminación de forma horizontal. Si bien comienzo aplicándola de forma vertical, por último la termino deslizando de forma horizontal para que ya me quede lista para el proceso de pintado de la obra. Bien, por último repasamos algunos detalles. Y aquí
te muestro cómo ha quedado la imprimación luego de 2 manos de base acrílica. Ha cubierto bastante, pero asimismo se logran ver la figura que teníamos pintada por el lado de abajo. Quizás con una mano más de base acrílica bastante espesa ya estaríamos cubriendo por completo el proceso de recuperación del lienzo. Asimismo, como te repito, esto no pasaría con el yeso acrílico, que cubre mucho más que la base acrílica. Por eso te recomiendo que lo hagas con el yeso. Resumiendo, podemos recuperar un lienzo en 3 pasos. El primer paso es lijar el lienzo viejo. Lo que vamos a hacer es darle suavecito, sin dar presión. Vamos a dar una lijadita para sacar todas las impurezas o la pintura vieja que esté dando vuelta, que luego se pueda llegar a desprender. Y también es para alisar la superficie, para sacar todos esos bordes y que nos quede un lienzo totalmente plano y nuevo una vez que esté todo el tratamiento hecho. Así que vamos a pegar una lijada. Después con lijar la imprimación se va a adherir mucho mejor al lienzo también. Entonces este es el primer paso, una lijada. El segundo paso es limpiar con un trapo húmedo. Vamos a sacar todo el polvillo que generó la lija. Vas a ver que cuando pases el trapo te va a quedar todo el polvillo pegado en el trapo húmedo. Entonces esa es una señal de que lo has limpiado, y vas a pasar nuevamente el trapo limpio hasta que ya no veas más polvillo pegado en el trapo. Y el tercer paso es aplicar la imprimación con yeso acrílico, por supuesto. Yo ahí te mostré con base acrílica para que veas lo poco que cubre la base acrílica. Aparte, el tratamiento no es tan bueno como el del yeso, pero te recomiendo que lo hagas con yeso acrílico.